Doctor Kenneth, buenos días. Para usted, ¿se puede o no se puede elegir con una candidata renunciada? Julio, buenos días. Un cordial saludo para la audiencia. Me parece que el análisis hay que hacerlo de la siguiente manera. Es que estamos ya en un momento muy avanzado en el sentido de que estaba dispuesto ya la elección y que las candidatas que estaban integrando la terna no tenían ni impedimentos jurídicos ni éticos. Entonces, por lo avanzado que está el proceso, me parece que la Corte debería proceder a la elección. Sin embargo, es un asunto de interpretación, ¿no? Es un asunto de interpretación porque hay quienes dirán que si no hay terna, pues no hay posibilidad de elegir y que habría que integrarla nuevamente, es decir, enviando otra candidata u otro candidato. Pero yo creo que por el estado en el que se encuentra y habida cuenta que ya habían cumplido con los requisitos y eran personas que tenían la idoneidad, la Corte debería proceder a la elección. O sea que sí se puede elegir terna de dos. Pues en este momento, como ya las hojas de vida estaban consideradas y estamos en un momento de votación que no es la primera, pues básicamente lo que la Corte podría interpretar es que una persona que sale de la terna en este momento, ya habían consideraciones sobre sus nombres, sobre sus condiciones, pues están dadas todas las circunstancias y digamos los requisitos para que se pudiera hacer esa elección. Porque es que esto puede generar, dijéramos, además unos tropiezos en esa obligación que tiene la Corte de elegir, que es que sencillamente mientras se integra nuevamente la terna, se continuaría entonces con el aplazamiento y demás, cuando pues ya estaban consideradas las hojas de vida para la elección. Es decir, es que estamos en un proceso de votaciones ya. Si se hubiese dado en otro momento, me parece a mí, perfectamente, pues como lo hizo el presidente de la República, por ejemplo, al cambiar una persona, pues lo podría hacer. Pero doctor Urbano, quiero que hablemos de ese antecedente y ese durante el gobierno de Álvaro Uribe, en una etapa muy posterior a esta, renunció uno de los ternados, en ese momento Camilo Ospina, y ese renglón fue reemplazado por el entonces presidente de la República. ¿Ese antecedente no es suficiente para señalar que debe ser reemplazado el cupo que dejó la doctora María Pérez? Me parece que ese es un asunto que lo tiene que interpretar la Corte. Lo tiene que interpretar la Corte. Es decir, no hay una norma específica, concreta, que diga, mire, si ocurre esto en esta etapa de la elección, se tendría que integrar nuevamente la terna. Uno entendería que la lógica indica que la terna es de 3 y que por tanto habría que configurarla. Sin embargo, mi opinión es que por lo avanzado que lleva ya el proceso, es decir, que estamos listos para hacer una votación como ocurriría el día de hoy, la Corte perfectamente podría hacer ese proceso de elección con las candidatas que están. Entiendo eso perfectamente. Además, bueno, pero eso significaría, porque usted mismo ha dicho que es un tema de interpretación, que si eligieran hoy de esta terna con una persona renunciada, eso alguien lo va a demandar. Esa elección, alguien seguramente va a presentar una demanda sobre la legalidad. Y lo otro es también la preocupación es que crearía un precedente muy complicado, que cada vez que haya una terna, empiece una votación y alguien no tenga votos, renuncia y hay que arrancar otra vez. Así es, don Félix, así es. Lo que pasa es eso, es decir, si alguien se siente derrotado, entonces, comillas, trastoca el proceso, sencillamente porque veo que pues no tengo la opción y sencillamente entonces pues hago un ejercicio que es sencillamente también dijéramos como afectar a quienes llevan más votación, ¿no? Entonces eso también puede ser una cosa que es nugatoria, una cosa que afecta a los procesos digamos ordinarios ahí en la Corte. Sin embargo, también hay otro antecedente que si la memoria no me falla ocurrió con la doctora Mercedes López, pero eso ocurrió en el Congreso de la República, donde se hizo inclusive con la renuncia que ella presentó porque decía que no tenía las garantías. Ustedes lo recordarán. Doctor Urbano, desde el Observatorio Jurídico de la Universidad Libre, gracias por su opinión. Feliz mañana. Con mucho gusto. Buen día. Saludo al doctor Ramiro Bejarano, un reconocido jurista, además columnista semanal del diario El Espectador. Doctor Bejarano, buenos días, bienvenido a la W. ¿Usted cree que se puede votar una terna de 2 a fiscal general de la Nación? Sí, la terna sigue siendo de 3 a pesar de la renuncia de quien se retira, porque el acto de inclusión de la doctora en esa terna no es un acto de ella, sino que es un acto del presidente. De manera que mientras el presidente no reintegre la terna, esa renuncia a mí me parece que es absolutamente
ineficaz, y de manera que la Corte debe proceder a elegir. Obviamente esto le va a crear un tropiezo a esto, que ojalá no se traduzca en que hoy no elijan fiscal y que tampoco lo elijan antes de Semana Santa y nos vayamos para después de Semana Santa. Cuando ya regresemos habrían salido 5 de los magistrados que están por irse y tengamos que vivir en una situación que se demore esto muchos meses. Pero la respuesta, en mi opinión, es sí se puede hacer la elección a pesar de la renuncia de una persona que todavía sigue siendo parte de la terna porque el presidente no ha dado una instrucción diferente. Pero doctor Bejarano, ¿qué interés pudo tener la ahora ex candidata a la Fiscalía, Amelia Pérez, en presentar su renuncia minutos antes de que se diera esa votación y no hacer esta declaración de principios después de la elección? Pues yo me imagino, primero es una respuesta que solamente puede dar ella porque es de su fuero interno, pero a mí me parece que yo no creo que ella esté pensando en torpedear la elección. Es posible que ella tenga alguna molestia por algo que ha sabido de la situación que se presentó con ocasión de los trinos de su esposo, pero yo creo que ella yo descarto que su motivación sea que quiere impedir la elección, porque ella sabe que no lo puede hacer. Doctor Bejarano, feliz mañana, muy amable. Gracias. Ex magistrado de la Corte, Alfredo Gómez Quintero, bienvenido a la W. Buenos días, señores magistrado. ¿La Corte Suprema de Justicia puede elegir de una terna de 2? Hola, Julio, buen día a ustedes, su equipo de trabajo y a los oyentes. A ver, digamos que teóricamente esa terna se convirtió en 2, pero no hay que olvidar que ya sobre la terna finalmente enviada por el presidente Petro, ya la Corte ha hecho pronunciamientos en varias votaciones, es decir, una terna que en su momento y en la extensión en el tiempo hasta hoy ha surtido efectos jurídicos y ya está vigente. Entonces, pensaría que, desde luego, la decisión la adoptará la Sala Plena de la Corte Suprema, pero pensaríamos que es viable que se vote por los 2 nombres que subsisten en este momento, aunque a la Corte le quedan, pues, diría uno, distintos caminos para optar el día de hoy. Por ejemplo, aplazar la elección para analizar jurídicamente las consecuencias de esa renuncia, votar por los 2 nombres y tratar de elegir. Es decir, y hay que mirar también qué precedentes hay en punto a esa materia. Yo tengo una idea que cuando se fue a elegir o a reelegir procurador Alejandro Ordóñez, uno de los integrantes de la terna, María Mercedes López, creo que fue, renunció a la misma y se eligió sobre la base de los 2 restantes. Perdón, tengo entendido que la Corte Constitucional hizo un pronunciamiento ahí sobre la base de entender que era viable esa posibilidad. Magistrado, gracias por atendernos. Feliz mañana. Bueno, gracias. Igualmente, buen día, Julio. Nos atiende otro magistrado de la Corte, ex magistrado Villamil Portilla, Edgardo Villamil Portilla. Buenos días, bienvenido a la W. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Bien, en su opinión, ¿la honorable Corte hoy puede elegir de una terna en donde una candidata renunció hace 10 minutos? Yo creo que no, Julio. Yo creo que pertenecer a una terna es del resorte exclusivo del candidato, y si el candidato se retira, lamentablemente queda la terna incompleta y debe ser de nuevo llenada la vacante, o mejor el escaño, por una nueva propuesta del presidente de la República. Pero eso no crearía un precedente para que se vuelva imposible un nombramiento. El que vaya perdiendo por la razón que considere renuncia faltando 10 minutos y la historia se repite y se repite. Es lamentable, pero es así. A mí no me pueden decir que tengo la obligación de pertenecer a una terna en la cual ya mi voluntad no presta ningún servicio. Yo me retiro, o la persona se retira su nombre, y no puede la Corte hacer la ficción que sigue integrando la terna que ya no está
ya no es candidato. Lo primero que hace la Corte ahora es aceptar o no la renuncia. Ahí se presenta la discusión. La Corte acepta o no acepta la renuncia o el retiro de la terna. Empezaron otra y si la Corte se ayer y decide que la candidata que se ha retirado sigue perteneciendo o no pertenece, votará de fondo con los dos o con los tres. Nos vamos con más abogados a esta hora para opinar sobre la noticia del momento. Es el abogado Camilo Burbano, penalista. Abogado, bienvenido a la W. Buenos días. ¿Y en qué situación queda la Corte Suprema? ¿Puede o no puede elegir hoy a la nueva fiscal general de la Nación? Buenos días y gracias por la invitación. Lo primero sería decir que esto no está regulado en ninguna norma, pero haciendo un análisis constitucional yo creo que la Corte no puede elegir. Nos está diciendo usted, profesor Burbano, que no hay nada escrito ni definido en la norma sobre qué pasa en una situación como esta. En efecto, no hay nada escrito, pero de todos modos la norma es clara en que la Corte debe elegir entre 3 aspirantes y en este momento no hay 3 aspirantes. Yo creo que se debe recomponer la terna, el presidente mandar una nueva terna, incluida, mejor dicho, puede mandar una nueva persona y ahí puede la Corte elegir. Abogado, y otra cosa, esto aplazaría la elección por un buen tiempo, porque además de que viene Semana Santa, además que hay que hacer la elección de nuevos magistrados que entrarían a votar para esa eventual nueva terna, también habría que esperar a que esa persona que sea ternada haga su presentación ante la Corte Suprema, como han hecho las otras candidatas. O sea, esto aplazaría el proceso por lo menos varios meses. En efecto, primero se tiene que darle un tiempo prudente al presidente para que elija una nueva persona y posteriormente todo lo que usted acaba de decir. Esto puede aplazar varios meses la elección. Pues abogado Camilo Burbano, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Nos vamos con otro abogado, otro experto, penalista, Miguel González. Bienvenido a la W y desde su perspectiva, ¿la Corte puede o no puede elegir hoy fiscal general de la Nación, teniendo en cuenta que renunció una de las integrantes de la terna? Muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente hoy la Corte no puede elegir, debe efectivamente constituirse una terna como establece la norma con 3 personas y a partir de ahí la Corte determinar quién va a ser la seleccionada. Como eso no se cumple, en definitiva hay que devolverla para que el presidente determine qué otra persona va a incluir y con base en eso tomar una decisión definitiva. Muchísimas gracias. Otro abogado, otro penalista, Juan José Castro, está con nosotros en la W. Abogado, desde su perspectiva, ¿se puede o no se puede realizar hoy la elección de fiscal general de la Nación? Bueno, buenos días para todos. No, digamos que es claro que el artículo 249 de la Constitución tiene un requisito formal y es que se pueda elegir el fiscal general de la Nación de una terna. Es muy fácil y la Corte podría tomar una mala decisión al elegir, pero realmente una demanda que se presenta ante el Consejo de Estado mostrando que no se dio el requisito formal que establece la Constitución, pues haría muy vulnerable la elección de un próximo fiscal y eso generaría muchísima mayor inseguridad jurídica a futuro.